Vamos a la palabra del Señor en esta tarde y voy a invitarles a Juan 3:16, un texto muy conocido, muy conocido por tal vez la mayoría. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nuestro tema para esta tarde se titula El gran amor de Dios. Este es un versículo que está en un contexto que hemos estado estudiando las últimas semanas. A partir del versículo 1 del capítulo 3 tenemos una conversación allí. Jesús y Nicodemo, un principal de los fariseos, un hombre muy educado, un hombre muy preparado, un hombre que pensaba que tenía entrada al reino de los cielos, producto de su pasado judío, de su vida judía, de sus ceremonias, o también del conocimiento que tenía de la palabra del Señor. Era capaz de recitar pasajes del Antiguo Testamento, sino libros completos de memoria. Era un experto en la ley, las tradiciones que ellos habían creado. Era un hombre muy preparado. Resulta que se acercó al Señor con una pregunta acerca del reino de Dios. Y lo primero que el Señor entonces le va a responder es que ser parte del reino de Dios, ser un creyente, un hijo de Dios, alguien que ha sido perdonado, que está en comunión con Dios, no tiene nada que ver con nuestro origen étnico, no tiene absolutamente nada que ver con ciertas ceremonias que pueden realizarse. Algunas tienen parte, como el bautismo y la cena del Señor, ordenanzas que fueron instituidas por Cristo, pero no para ganarse la salvación o que impartan cierta gracia o lo que sea, sino más bien son recordatorios, uno de la conversión y otro de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero no son aquellas las que nos dan acceso al reino de los cielos. Tampoco es el mero conocimiento de la palabra del Señor. De hecho, si fuera por eso, Satanás, los demonios creen, tiemblan, son capaces tal vez de recitar la palabra del Señor de memoria, como lo hizo cuando fue tentado nuestro Señor Jesucristo. Y no estamos diciendo con ello que Satanás sea un creyente. De tal manera que le enseña y le dice que la única manera de poder entrar en el reino de los cielos es por medio del nuevo nacimiento. Ese acto soberano que Dios hace en el pecador, impartiendo vida espiritual, de tal manera de traer consigo nuevos deseos, nuevos anhelos y todo lo demás. Y este hombre quedó absorto con esta respuesta, no entendía nada, todo lo veía en términos terrenales, todo lo veía en términos de este mundo, entre el momento de nacer, entre el momento de morir, todo lo que consiste este paso por este lado de la eternidad, no había para él nada más que aquello. Así que no era capaz de comprender una simple ilustración que nuestro Señor hizo, que hasta un niño podría entenderle una nueva vida, como vimos en ese momento. Así que lo primero que vemos, a modo de resumen, es que la única manera de entrar en el reino de Dios es por un nuevo nacimiento. Ahora, el nuevo nacimiento tiene dos aspectos que son descritos en los versículos que vienen a continuación. En primer lugar, nos habla que el nuevo nacimiento es un lavamiento que viene de agua y del Espíritu. Lava nuestros pecados y nos da una nueva vida. Pero, en primer lugar, quiero mencionar que todo esto, esta nueva vida que el Señor da, es un acto de Dios, es una obra soberana de Dios. Y eso está expresado en el versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Comienzan a venir señales, a haber evidencias de esa nueva vida, de esa pertenencia al reino de los cielos. Una nueva ley en sus corazones ha sido dada. Dios ahora es el Señor de su vida, hayan deleite en la palabra del Señor, desean honrarle, desean obedecerle. Pero tal vez no es claro el momento cuando el Señor obró soberanamente, pero si vemos las evidencias, las consecuencias de esa nueva vida. Así que mostrando allí que el nuevo nacimiento, la conversión, es una obra de Dios. No es algo que podemos nosotros darnos a nosotros mismos. Estaba diciéndole a Nicodemo, esto no es por etnia, esto no es por ceremonias, esto no es por conocimiento, es una obra de Dios. Y luego entonces, en el versículo 14,
no solamente nos muestra que la conversión, el nuevo nacimiento es una obra de Dios, sino también nos ha mostrado la necesidad del arrepentimiento y la fe en Cristo para precisamente poder hallar perdón de los pecados. Es una obra de Dios por un lado, pero también está la necesidad del arrepentimiento, la necesidad de la confianza en Cristo, y se expresa por una nueva ilustración que viene del Antiguo Testamento, algo que era muy familiar para Nicodemo, cuando serpientes ardientes mordieron a las personas, estaban muriendo y clamaron a Moisés luego de haber reclamado en contra de Dios, en contra de Moisés por haberlo sacado de Egipto. Entonces Dios le dice a Moisés que levante una serpiente, de tal manera que ahora cada persona que era mordida debía mirar a esta serpiente que estaba en un asta y de manera inmediata iba a ser sano de aquel veneno mortal que le había llegado a su cuerpo. Así que eso nos despliega precisamente esto, el remedio contra el pecado, el arrepentimiento. Hemos hecho lo malo, el pueblo se humilló, pero también una confianza en Cristo, porque por medio de esto se estaba levantando una ilustración de la salvación, y el Señor lo compara aquí, versículo 14. De esa misma manera como estaba levantada esa serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que pone su mirada en Cristo, para todo aquel que pone su confianza en el único mediador, en el único Salvador, pueda hallar perdón de pecados, no se pierda, sino que ahora tenga vida eterna. Y de esta manera llegamos al versículo 16, un versículo muy, muy conocido, como dije, pero que condensa todo lo que hemos dicho en estas pocas palabras. El versículo 16 es como un resumen de todo lo que se ha mencionado en el capítulo número 3, y son hermosas palabras, porque dice la palabra del Señor entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vemos los mismos elementos que acabo de mencionar condensados en este versículo número 16. La conversación aparentemente ha terminado. Tal vez Nicodemo ya se había retirado o estaba ahí todavía escuchando. El asunto es que se levanta esta gran enseñanza, mostrando por un lado que la salvación es una obra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Mostrando cómo Dios tomó la iniciativa, Dios amó. Retomando las palabras del versículo 8, el viento sopla donde quiere, oye su sonido, no sabe ni dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, aquel que ha sido nacido de agua y del Espíritu, que ahora sí tiene parte en el reino de Dios. Pero todo esto es una iniciativa divina, porque de tal manera amó Dios. Dios tomó la iniciativa. Dios amó, expresó su amor, precisamente proveyendo un Salvador, proveyendo un sustituto, para que el hombre entonces pudiera ser perdonado y alcanzar comunión con Dios. Ahora, el pasaje nos habla de que Dios habló al mundo. ¿Cómo entendemos estas palabras? ¿Podemos pensarlas tal vez en un sentido universal, de que todos han de ser salvos ese último gran día sin excepción? Por supuesto que no. De hecho, cuando vamos al versículo número 17, dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Indudablemente conocemos personas que la Biblia nos describe como personas que no han sido salvas, que no han ido a la presencia del Señor. Tenemos con claridad el caso de Judas, tenemos con claridad otras personas que han muerto y no están en la presencia del Señor. Así que es evidente que la palabra mundo aquí no significa todo sin excepción, como pensando que en el último día vamos a entrar achoclonados al cielo, como que Dios es amor simplemente y no va a pasar absolutamente nada. Sino esta palabra todos se refiere a todos sin distinción. En otras palabras, Dios amó a todo tipo de personas, sin acepción de personas, sean ricos, sean pobres, sean judíos, sean chilenos, sean chinos, sean mexicanos, sean rusos, de todo tipo de personas, de toda nación, pueblo y lengua. Entonces, el Señor allí ha extendido su gracia para salvar a personas. Así que de esa manera debemos entender esta palabra mundo y no pensar de que en ese último gran día todos han de ser salvos, así que podemos vivir una vida completamente alejada de los mandatos del Señor, no considerar las cosas espirituales, vivir para nosotros mismos, total,
al final de los tiempos. El Señor nos ha de recibir en el cielo. Por cierto que no, está hablando aquí de todo tipo de personas. Es un amor sin acepción de personas. De eso está hablando aquí. Porque de tal manera amó Dios a todo tipo de personas, sin acepción de personas. Todos entonces están aquí como tipo de personas inmersos en esta palabra mundo. Ahora, cuando Dios dice que ama al mundo, no está hablando en el sentido de que él omite su justicia. No está hablando de que Dios ama al mundo en el sentido que pasa por alto el pecado del hombre, que puede pasar por alto las ofensas que se han hecho en contra de él cada día, cada segundo, cada instante de nuestra vida. Por supuesto que no. Porque en primer lugar la palabra del Señor nos dice que todas las personas, el mundo en su totalidad está bajo el reinado del pecado. De tal manera que el hombre es dominado por el pecado, hay enemistad delante de Dios. Todo lo que hace lo hace no pensando en la gloria de Dios. Aún sus mejores obras están contaminadas por el pecado, ni en aquellas obras maravillosas que el hombre puede hacer pueden ser presentados delante de Dios como una ofrenda para ganarse algún favor, porque nuestras mejores obras están completamente contaminadas por el pecado que reina, que domina el ser del hombre. Entonces, ¿de qué manera Dios mostró su amor para con nosotros? Y quiero citar al apóstol Pablo, que nos amplía precisamente acerca de este amor que Dios ha mostrado en el libro de Romanos, cuando él dice: más Dios ahora muestra su amor, ha tomado la iniciativa, es un acto soberano del Señor, lo mismo que se nos está enseñando aquí, en que siendo aún pecadores, en que estando lejos de Dios, viviendo para nuestro propio placer, para nuestras propias maneras de entender la vida, viviendo bajo nuestros propios parámetros, Él muestra su amor en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que no es un amor que pase por alto o apague la justicia de Dios. No es un amor que pase por alto el pecado. Dios es un Dios santo, Él no puede tolerar la maldad. Dios es un Dios justo, debe castigar todo aquello que es hecho en contra de Dios. Así que como no podemos cumplir sus demandas, como el hombre no puede pasar la prueba de los 10 mandamientos, hemos ya analizado muchos de ellos y hemos concluido vez tras vez que el hombre está incapacitado para poder obedecer los mandatos de Dios, no solamente de manera externa, sino también de manera interna, las motivaciones que hay en nuestro corazón. Tenemos el ejemplo de Nicodemo, tal vez, o el ejemplo de Pablo, otro fariseo, hombres que eran irreprensibles ante la ley, pero en su corazón habían motivaciones, habían intenciones que no estaban alineados con los mandamientos de nuestro Dios. Así que es obvio que la consecuencia de violar los mandamientos de Dios, la justicia de Dios, ha de ser desplegada, declarándonos culpables de violar las leyes de Dios. Y el castigo asociado a aquello, dice Romanos, la paga del pecado es muerte. El hombre muere físicamente como consecuencia del pecado, pero hay otra muerte también que la Biblia presenta como muerte espiritual. El hombre está separado de Dios, alejado de Dios. De hecho, no puede alcanzar la gloria de Dios, está destituido de la gloria de Dios, está incapacitado para poder ganarse algún favor de Dios producto de las consecuencias del pecado. Así que todo esto por nuestras ofensas, por nuestras indiferencias, por nuestro rechazo, por nuestra rebeldía. Y esa es nuestra condición. Somos pecadores. Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores. Y como pecadores entonces, día tras día, pensemos en un cuaderno que está en blanco, donde cada hoja va a representar un día de nuestra vida. Tan solo un día de nuestra vida, toda una plana. Ninguno de nosotros puede tener una hoja en blanco allí, porque todo hombre ha pecado delante de Dios. Todo hombre ha hecho lo malo delante de Dios. Así que cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, hace que esa deuda vaya creciendo. Es una deuda impagable. Y como es una deuda impagable, no hay esperanza para el hombre por sí mismo delante de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer para poder estar a cuentas con Dios. Y es aquí donde el amor de Dios comienza a brillar. Es aquí donde comenzamos a ver este pasaje tan hermoso, porque de tal manera amó Dios al mundo, en esa condición caída, en esa condición deplorable, incapacitado completamente, no puede pagar aquella deuda infinita que tiene delante de un Dios eterno, no hay esperanza para estar en comunión con Dios. Es allí entonces donde Dios soberanamente toma la iniciativa
y muestra su amor al mundo, a todo tipo de personas. Dios es amor. Y el texto de Romanos dice, Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es la manera como nuestro Dios muestra su amor? Muchos quisieran que Dios muestre su amor quitando el sufrimiento. Si no hubiera sufrimiento, si no hubiera maldad, si no hubieran robo, no hubiera violencia. Dicen, yo ahí sí creería en Dios. Ahí sí creería en Él. Un Dios que simplemente esté a mi beneficio, esté para mi propio, para poder beneficiarme de todo aquello. El asunto es que si pensamos que Dios muestre su amor quitando el sufrimiento, obviamente, si sabes algo de los bomberos, cuando ellos van a apagar un incendio no tiran a la llama, ellos apuntan a la base del fuego para poder extinguir el fuego. Si tiran a la llama, simplemente no va a pasar nada, el fuego va a seguir quemando. Entonces, si pensamos en que Dios quite el sufrimiento, la pregunta es, ¿alguna vez has causado sufrimiento? ¿Has desobedecido a tu padre o a tu madre? ¿Has hecho sentir mal a alguna persona? ¿Has dicho una palabra dura, una palabra violenta? ¿Has mencionado o has expresado odio hacia otra persona? ¿Te imaginas que Dios quitara el sufrimiento y expresara su amor de esa manera? Nadie estaría con vida aquí. Nadie estaría con vida. Absolutamente nadie, porque si va a quitar la raíz de ese problema, debería quitar un corazón que está inclinado a todo esto. Entonces, ¿cómo entendemos que Dios muestra su amor por medio de Cristo? Vamos a tomar en consideración la historia que los evangelios nos muestran acerca de cómo Cristo nos amó y en particular vamos a ver las últimas horas de nuestro Señor en la tierra. Vamos a obviar toda su vida haciendo misericordia, mostrando compasión hacia todas las personas. Nos vamos a centrar en esas últimas horas de su vida en esta tierra. Cuando vemos en primer lugar a los soldados romanos, eran hombres que estaban preparados para no solamente presenciar ejecuciones, sino para ejecutar ejecuciones. Así que era para ellos algo completamente normal. Era algo del día a día. Era como para nosotros tal vez ir a comprar pan. De esa manera veían estos hombres. Estaban preparados, hombres de guerra. Y para ellos Jesús no era más que otro fanático religioso de los muchos que habían habido, que estaba provocando para ellos cierto desorden en el imperio. Así que además se sentían muy libres de tratar a Cristo de una manera cruel, de una manera terrible. Ellos no tenían nada, ninguna razón para mostrar tal menosprecio sobre Jesús. Pero cuando leemos Mateo 27 y los evangelios paralelos, nos damos cuenta de que ellos se regocijaban en hacer todo esto. Se burlaban. Morir crucificado era sinónimo de vergüenza. Era un medio disuasivo para los restos de personas del imperio, para que por medio de esa imagen que estaban mirando, ese sufrimiento, fueran persuadidos de no irse en contra del imperio. Por eso se hacían lugares públicos, donde todos lo vieran, eran desnudados, así que era algo muy, muy vergonzoso. Montaron un espectáculo de Cristo para entretener a la multitud. Solo tenían una restricción. Previo a la crucifixión, no debía morir antes de ser crucificado. Esa era la única restricción que tenían. Así que vemos su rostro golpeado, su rostro hinchado, sangrante, su espalda llevando un sinnúmero de azotes, con heridas abiertas, músculos temblorosos, producto del cansancio y los asuntos médicos que ocurren después de un castigo como ese. Le quitaron sus ropas, le pusieron una de color púrpura, descolorida, simplemente para burlarse de él, eran los colores reales, para hacerle una reverencia. Salve Rey de los judíos, le decían. Y la gente que estaba a su alrededor simplemente se alegraba, se reía de todo aquello que estaba viendo. La burla, el escarnio público. Porque dice Mateo 27, después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos nuevamente y le llevaron para crucificarle. Así que iba camino al Gólgota, al Calvario, cargaba su cruz, que era algo pesado. Su condición era tan terrible que necesitó ayuda para que alguien pudiera llevarla. Llegó al lugar de la crucifixión, fue clavado allí. Antes de aquello le dieron un calmante anestésico para menguar el dolor. Cuando nuestro Señor lo probó, lo escupió, Él tenía que estar completamente consciente de las cosas que iba a experimentar
allí en la cruz del Calvario, aún en ese momento de dolor, de angustia, en ese momento de gran aflicción en su cuerpo y en la aflicción en el alma que iba a venir, luego allí en la cruz del Calvario, nuestro Señor entonces estaba completamente decidido a cumplir la voluntad del Padre que le había enviado. Eso dice 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, que ha enviado a su Hijo unigénito. Sumamos el dolor cuando fue crucificado, sus muñecas traspasadas, sus pies también, un dolor intenso estaba produciendo. Ninguna de esas heridas le iba a causar la muerte, pero el dolor era inimaginable. Luego de ser clavado iba a ser levantado en la cruz, lo dejaban caer, dicen los historiadores, sobre un hoyo, de tal manera que el golpe que recibía cuando tocaba fondo hacía que su cuerpo se estremeciera, sostenido solamente por los clavos en sus manos y pies. Los romanos habían perfeccionado esto de una manera tal que todo lo hacían para aumentar el dolor. Sabían cómo prolongar el horror sin que la víctima cayera en un estado de inconsciencia. Era una muerte lenta, era usualmente una muerte por asfixia, porque al respirar se tornaba muy difícil sostenerse en sus pies o en sus manos para poder levantarse y poder tomar aire. Así que al final lo que hacían los romanos era quebrar las piernas de los que estaban condenados a crucifixión para poder apurar el proceso de muerte. Todo esto pasaba, 3 horas colgado en la cruz del Calvario. La gente pasaba por allí meneando la cabeza, burlándose de él, menospreciándole. A su lado habían 2 ladrones que estaban en la misma condición de ellos. Ambos se burlaban, ambos se reían, ambos estaban hablando en contra de él, se burlaban de lo que estaba pasando. La pregunta que queda, ¿cuál fue la respuesta de Cristo a todo eso? ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor a todas estas cosas? Y hallamos la primera respuesta o la primera frase de nuestro Señor en la cruz del Calvario, una frase llena de amor. Tal vez a nosotros a veces nos dan un pequeño empujón en la calle y reaccionamos de una manera a veces bastante brusca. ¿Qué se cree esta persona? ¿Se cree patrón de fondo o el dueño de la ciudad? Pero piensa en Cristo, todo lo que tuvo que experimentar, y sabe lo primero que dijo allí en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque de tal manera amó Dios al mundo, en favor de pecadores, de toda nación, pueblo y lengua, que ha dado a su Hijo unigénito. Y vino a esta tierra llevar dolor físico, pero ese dolor físico no es nada comparado con el dolor en el alma que Él tuvo que experimentar en la cruz del Calvario. Hay películas que narran o muestran dolor, que muestran golpes, pero aquello, queridos hermanos, no es nada en comparación a lo que realmente nuestro Señor tuvo que experimentar, no solamente en su cuerpo físico, sino el dolor en su alma, cuando Dios tuvo que cargar sobre Él las consecuencias del pecado de todos aquellos que iban a creer. Tomó las consecuencias del pecado, los cargó sobre Cristo de tal manera que el hombre ahora pudiera obtener perdón de los pecados, pudiera librarse de la condenación y tener vida eterna, para que pudiera tener entrada en el reino de los cielos, para que pudiera tener parte en la herencia de los santos en luz, para que yo no tenga lugar en el infierno destinado a la perdición eterna, sino ahora pueda tener la dicha y la felicidad de haber sido reconciliado con Dios, de estar en comunión con Dios y tener ahora también para el cielo cuando parta del escenario de esta tierra. Todo esto condensado en un versículo, porque de tal manera amó Dios. Él tomó la iniciativa y en favor de pecadores entonces ha dado a su Hijo unigénito. Y ahora cita lo del versículo 14 con la misma palabra, versículo 15, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que mira a Cristo, para que todo aquel que pone su confianza en el Salvador, de la misma manera como hay en Números, como se nos narra en el libro de Números, Moisés levantó esa serpiente en el desierto y cada persona que era mordida por esta serpiente miraba a la serpiente de bronce que levantó Moisés era sana. De esa misma manera Cristo
vino a esta tierra, fue a la cruz del Calvario ahora, para que por la fe podamos ver a Cristo como el único que puede darnos perdón de pecados, comunión con Dios y vida eterna. Queridos amigos, simplemente puedo decir, cualquiera sea tu realidad, cualquiera sea tu pecado, cualquiera sea tu condición, cualquiera sea la vida que has llevado, hay una verdad que debes oír, una verdad que debes saber, que para todo aquello Cristo es suficiente. No hay nada más que tú puedas necesitar, no hay nada más fuera de Cristo que tú puedas lograr para estar a cuentas con Dios. Tal vez has buscado en distintos medios, tal vez has dicho, como muchos dicen, mira, quiero ser un poco mejor para luego de eso entonces poder venir al Señor. ¿Cuántas personas ponen esa excusa para no oír el Evangelio? No, déjame mejorar un poco basado en mis propios méritos. Pero eso es un error. Debes saber que todo aquel que mira a Cristo, todo aquel que pone su confianza en Él, ya no lo miramos de una manera literal, lo miramos por la fe, lo vemos allí pagando por nuestros pecados, lo vemos pagando por nuestras consecuencias, de nuestra maldad, de nuestra indiferencia. Lo vemos como tomando ese cuaderno que presentaba anteriormente con todo nuestro pecado, como Cristo tomándolo allí en la cruz del Calvario y pagando por todos y cada uno de esos pensamientos, de esas acciones, de esos asuntos que eran la manifestación del pecado. Para que todo aquel que en Él cree, creer en Cristo es abandonar nuestras buenas obras, abandonar nuestros esfuerzos, abandonar ese creer que podemos ganarnos la salvación, abandonar esa idea de que de alguna u otra manera podemos ser mejores para con Dios, abandonar esas falsas ideas de que de algún medio, alguna forma yo puedo aportar algo para estar a cuentas con Dios. Creer en Cristo es abandonar todo aquello y ahora entonces poner nuestra mirada en Cristo, poner nuestra mirada, nuestra confianza en Él. En primer lugar, venimos confesando nuestro pecado. Aquí está, Señor, mi maldad. Aquí está mi religiosidad, como hablábamos la semana pasada. Tal vez Nicodemo usó estas palabras. Señor, perdóname por esa falsa religiosidad que yo llevaba, basada en formas, basada en esfuerzos, basado en méritos. Pero tal vez alguien en esta tarde puede decir, Señor, mira, aquí está mi pecado. Te he rechazado continuamente. Esto no es más que algo absurdo. Voy a la iglesia para que no me digan nada. Voy a la iglesia para tranquilizar mi conciencia, para tomar cierta enseñanza y nada más. Pero aquí está todo mi orgullo, mi maldad, mi egoísmo, mi mentira. Todo aquí está, Señor. Te lo confieso delante de ti. Esto ha dominado mi vida. No te vas a acordar de todos tus pecados. Piensa. Cada segundo de tu vida puede ya ser un libro de pecados. Pero te vas a acordar de aquellos pecados mayores o aquellos pecados que también consideran a muchos otros pecados que están relacionados y se los vas a traer al Señor, se los vas a confesar y te vas a arrepentir de aquello. Va a haber un dolor en tu corazón, una cierta medida de vergüenza por todo aquello que has hecho en contra de Dios y le vas a decir de corazón, perdóname. Perdona todo este pecado que traigo delante de ti. Te pido que me limpies, me laves con agua, con espíritu. Esta señal de ser lavado de mis pecados, de dar nueva vida. Señor, yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario. Creo que tu sacrificio es suficiente. No necesito nada más. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que ya en la cruz pueda apagar el pecado, de tal manera que todo aquel que en Él cree, dos cosas ocurren. Dos cosas maravillosas ocurren cuando alguien cree en Cristo, cuando abandona su autojusticia y confía en el Señor como el único Salvador, el único mediador. En primer lugar, no se pierda. Tremendas palabras. No se pierda, no tenga que llevar las consecuencias de su pecado en el infierno por la eternidad, en un tiempo sin fin, en un tiempo donde jamás va a terminar lejos de Dios, donde va a llevar las consecuencias de esa mentira, de ese orgullo, de todo lo que acabo de mencionar. No se pierda. ¿Por qué no se ha de perder? Porque el que cree en Cristo, ese pecado ha sido perdonado, la justicia de Cristo ha sido satisfecha, las demandas de Dios han sido completadas en Cristo, de tal manera que ahora esa persona tiene vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda.
mas tenga vida eterna. ¿Puedas disfrutar de qué? De la vida eterna en el reino de los cielos. Haya un nuevo nacimiento, ese acto soberano de Dios en el corazón de los pecadores, impartiendo nueva vida y trayéndolo entonces a ser parte del reino de los cielos. Pero a la vez encontramos una tierna advertencia de nuestro Dios. Si escogiste el mundo, si escoges ignorar el llamado del Señor, si prefieres seguir tu camino sin considerar las advertencias tiernas de nuestro Dios, al final solo va a haber pérdida para ti. Absolutamente todo será una pérdida. ¿Qué sacares el hombre de ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Qué va a ser de ti en la eternidad, querido amigo? Tienes 15, 20, 30, 50 años. Hay un paso entre mí y la muerte, dice el Antiguo Testamento. Nadie tiene su vida comprada. Esta semana fuimos a 2 velorios de personas que murieron relacionadas con nuestra iglesia. Hay otra que se me ha avisado de que tal vez en los próximos días tengamos que ir a un nuevo velorio. Algunos mayores, otros menores. No estoy tratando de asustarte, por cierto. Simplemente estoy tratando de mostrarte la fragilidad de la vida. De poner la confianza en las riquezas, en tus fuerzas, en tu vigor. ¿O vas a considerar esta tierna advertencia de nuestro Dios? Si escoges el mundo, si escoges ignorar a Dios, al final solo habrá pérdida para ti. Perderás tu alma eternamente y no va a haber entrada en el reino de los cielos. Pero aquel que cree, aquel que confía en Cristo, ha de tener vida eterna, disfrutar del cielo, de aquellas moradas que el Señor fue a preparar para todos aquellos que han venido en arrepentimiento y fe. Querido amigo, no hay nada como esto en la historia de la humanidad. No hay nada que pueda igualarse a este amor que nuestro Dios ha mostrado en Cristo, que siendo Dios vino a esta tierra a pagar el precio que tú y yo no podíamos pagar, para que en primer lugar no te pierdas, no pierdas tu vida en el infierno, lejos de Dios para siempre, sino muy por el contrario, tengas vida eterna, puedas disfrutar de las glorias eternas que el Señor ha preparado a todos aquellos que han nacido de nuevo. Que el Señor nos ayude a todos.